Se acerca otro segmento más de respuestas bíblicas. Por lo tanto, busque lápiz, papel, invite a un amigo y, por supuesto, tome la palabra de Dios y únase a nosotros. Saludos, bienvenidos amigos a otro programa más de Respuestas Bíblicas con ustedes, su amigo Daniel Escarona. Encantado del privilegio que tengo de poder compartir este momento con ustedes a través de este encuentro especial. Y quiero recordarles, como siempre lo solemos hacer, que la persona más importante de este programa es usted, porque sin su participación no lo podríamos llevar a cabo. ¿Cómo es que usted puede ser parte de este programa? Se lo digo en un instante. Luego de presentar al invitado de hoy, ya un connoisseur de nuestro programa, el pastor Eric del Valle. Bienvenido, pastor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo se siente hoy para compartir? Me siento contento, me alegra mucho estudiar la palabra. ¿Viene de lejos, pastor? De unas cuantas horas de viaje. Varias horas de viaje. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y quiero decirles a mis amigos que usted puede formar parte de nuestro interview, buscando respuestas bíblicas, enviándonos sus inquietudes, sus preguntas a la siguiente dirección electrónica, rb@3abnlatino.org. Repito la dirección, rb@3abnlatino.org. Y definitivamente cuando lo haga, no olvide de indicarnos el lugar desde donde nos escribe y también el medio por el cual sintoniza este programa, de tal manera que podamos tener una idea de los alcances que el programa de Respuestas Bíblicas está teniendo. Tenemos un buen auditorio, pastor, que definitivamente la vasta América Latina nos escriben sus inquietudes. He notado que algunas preguntas son sumamente interesantes y que otras nunca las había ni tan siquiera imaginado, así que me imagino que la audiencia definitivamente tiene que ser variada. Hay personas que le dan seguimiento al programa, interactúan con nosotros y envían sus inquietudes, llaman por teléfono, envían también por correo postal, lo cual es bastante curioso aquí en los Estados Unidos, por el hecho de que el correo postal en cierto sentido está siendo enormemente desafiado por el correo electrónico en este momento. Tenemos aquí una de las primeras preguntas, la primera de este programa de este día, y es la siguiente. ¿Se puede adorar en otro día que no sea el sábado? Les comparto la pregunta total para que ustedes tengan una idea del antecedente y elaboración de la persona que está cuestionando esto, que es Marcos Jacinto, y dice, me siento un poco confuso en este sentido. ¿Los demás días de la semana se pueden adorar o no? ¿O es solamente el sábado? Pastor. Primeramente hay que aclarar que Dios nos pide específicamente tener un encuentro con nosotros de adoración exclusivamente en sábado. Ese es el día que Dios escoge para estar con nosotros. Es el día que también Él bendice, es el día que también Él santifica. Él no escoge ningún otro día. Por lo tanto, el establecer otro día compite con el propósito original de Dios y no debe ser apoyado por ninguna persona que realmente quiera mantener la santa palabra y vivir la santa palabra como Dios la expresa. Vamos a responder como después de la introducción buena del pastor Eric del Valle, vamos a responder en italiano en primer lugar. Piano piano si va lontano. Entonces vamos a aproximarnos lentamente al punto de tal manera de generar sentido. Aquí se nos puede producir una confusión de términos que tiene que ver con los dos cuando los ponemos juntos, la adoración y el sábado. ¿Qué es adoración y qué sentido tiene el sábado? Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, adorar es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como divino.
reverenciar, honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Eso es, por un lado, la adoración. Por el otro lado, tenemos la palabra sábado. Y aquí tenemos algo que en uno de los programas recientes habíamos estado hablando junto con el pastor Eric del Valle, con ustedes, y es la nueva definición que tiene la Real Academia Española, que de paso está online. Usted puede poner RAE, Real Academia Española, y inmediatamente la conexión lo va a establecer. Y dice lo siguiente: sábado, del vocablo bíblico Sabbaton, o del latín Sabbatum, y del hebreo Shabbat, sexto día de la semana, séptimo de la semana litúrgica. Y aquí está justamente el cambio de la definición que ellos incluyeron a partir del año 2000 sobre este punto. Y vale la pena quizás que nosotros tengamos en cuenta esto. Pero vea lo que dice inmediatamente. Dice, día santo para el judaísmo y algunas otras confesiones religiosas, entre las cuales está la nuestra, por supuesto, y vale la pena que usted lo conozca, ¿no es cierto? Pero este concepto es muy interesante porque hubo un cambio que alteró no solamente la definición de los días de la semana, la secuencia o el orden de los días, sino también la definición de la semana. Porque al hacerlo, usted no puede alterar una cosa ni la otra. Por lo tanto, este es un tema que vale la pena que usted conozca, estimada televidentes, que está bajo ataque por la sociedad secular y por algunos movimientos religiosos interesados en favorecer o generar un eclipse de visión sobre este punto. Lo que se quiere hacer es un eclipse bíblico, un eclipse de la Escritura, de tal manera que la luz que viene de la Biblia nosotros no la podamos ver de frente y claro, porque el día sábado está en la Escritura y ese es el único día de reposo, por un lado. Ahora, usted puede adorar, porque esa es la pregunta que tiene nuestro amigo. Adorar a Dios usted lo puede hacer, no tiene limitación de espacio y de tiempo la adoración. Usted puede adorar al Señor en cualquier momento, pero ojo, lo que usted tiene que entender es que cuando viene al sentido de sábado, ese es el día que Él señaló. Usted puede ponerse en una controversia de decir, yo lo adoro a Él el lunes. Está bien, podríamos decir, comparto ese criterio. Pero si usted lo adora el lunes, pero no el sábado, usted está teniendo un problema. Porque usted está buscando al Señor en un momento en el cual Él espera encontrarse con todas las criaturas en otro momento. Es más o menos como que usted esté iniciando una llamada telefónica y diga, yo a Él lo llamo y le hablo, tal día, pero ¿por qué no mejor en el día en el cual el teléfono abierto lo tiene el Señor para poder estar en comunión? Entonces ahora, cuando se está produciendo la adoración que cumple el ciclo real de la adoración, es decir, estamos todos en sintonía con Él en esta parte del mundo, porque definitivamente en esta hora estamos en comunión como pueblo congregados, ahora se está produciendo y está cerrándose el ciclo que el Señor ha establecido. Ojo, esto es algo que vale la pena que usted lo entienda. No es que lo eligió 3ABN, no es que lo eligió Respuestas Bíblicas, no es que lo dijo el pastor, no, lo dice la Biblia. Es decir, el que puso la santidad en el tiempo es el Señor. Y el día santo tiene una delimitación en el tiempo. Por lo tanto, ahora tenemos que entender algo. Si usted puede adorar, porque todos los días lo podemos reconocer al Señor, y lo podemos reconocer con bien, pero descansar y adorarlo en su día es una cosa que es totalmente diferente y vale la pena que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en nuestras tareas seculares muchas veces el mundo nos absorbe tanto que a veces en la semana nos acordamos del Señor. Algunas personas tienen la costumbre de reunirse y nos escriben.
y nos envían y dicen, en este momento estamos reunidos, estamos viéndolos. Y qué bueno que es eso. Pero quiero decirles que este es un momento de instrucción. El sábado en la mañana, cuando las personas de su zona y definidamente las horas sagradas del día comenzaron en la puesta del sol del viernes y se extienden hasta la puesta del sol del sábado, sería bueno que usted encuentre un momento y un lugar como para poder adorar. Y quiero decirles que ahora la adoración y el sábado están teniendo una conjunción con su persona. Y entonces adoración, sábado y usted se encuentran con el Creador, que es el principal objeto de este proceso que llamamos adoración. ¿Tiene algún otro comentario, pastor? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Versiones de la Biblia y su empleo en este programa. Sería bueno que quizás usted muestre en cámara la versión que usted tiene de la Biblia. No sé si podemos hacer una aproximación. Can we make an approach to that? Esta es la versión que está usando el pastor en este programa. Es la Santa Biblia, Sociedades Bíblicas, y es 1995. Es la versión Valera revisada, o lo que se pone en inglés, RB 60. En este caso 95 sería, RB 95. La que yo uso, que está aquí, ¿no es cierto?, es RB 60. La bajé del internet y la puse en mi iPad. Quiero decirle lo siguiente: nuestro buen amigo, el doctor Luis Cajiga, un saludo muy cordial y apretado de parte de un compatriota coterráneo suyo aquí, también de este servidor, nos está diciendo felicitaciones por el programa. Me preocupa que ustedes usan la versión RB 1960 que ha eliminado la palabra sábado, y es una buena preocupación. Quiero decirles que aprecio la preocupación y quiero decirles que estamos usando un género no ecuménico, vale la pena que usted lo tenga en cuenta, sino dos versiones y las cotejamos y estamos trabajando bien. Déjeme aclarar por qué lo hacemos. La preocupación que el doctor Cajiga está teniendo es noble, es digna y no es impugnatoria para nada de esto, porque definitivamente hay versiones que han omitido esto. En el tiempo que trabajaba un servidor en Asociación Casa Editora Sudamericana, bien en el sur, nos pusimos en contacto con distintas versiones, especialmente para poder traducir el folleto de la escuela sabática, etcétera, etcétera, y allí estuvimos viendo en algunas ocasiones Bober Cantera, Torres Amagnar, Nácar Colunga, profesores de Salamanca, la versión moderna. Me encantó la de Shekel y Mateos, la nueva Biblia española, y definitivamente en algún momento conocí al doctor Eugene Naida. Lo había ya cuando estaba trabajando en Casa Editora, lo había conocido unos casi 10 años atrás de esa época. Omito el tiempo para que nadie me ponga muy lejano en la eternidad pasada, ¿no es cierto? Pero definitivamente alguna vez don Eugene Naida visitó, y yo era un joven representante de mi país en la Sociedad Bíblica que lo puso en aprietos al traerle algunas preguntas, y el doctor Naida, fallecido hace 3 años atrás, le respondió con una altura extraordinaria. Agradeció enormemente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por la contribución que ellos habían realizado, y aclaró que las observaciones que él había recibido no habían llegado a tiempo. En ese tiempo no existía todavía la computadora como lo tenemos en nuestro tiempo, existían las galeras, era el proceso precedente a que un libro pudiera entrar en prensa, y en ese periodo, en esa etapa de la impresión, le pusieron el asterisco y abajo la aclaración: aquí equivale a sábado. Para mí esta versión tiene varios puntos interesantes. En primer lugar, Eugene Naida trabajó una teoría de la traducción que él la aplica en la Biblia y que se la conoce como la traducción que usa la dinámica
la equivalencia dinámica de formas, es decir, lo que tiene dinámicamente un sentido dentro de un idioma lo genera en el otro. Toda la disertación hecha en la Universidad de Michigan, básicamente él lo pone dentro de esta versión, con la cual trabaja con un equipo de traductores prácticamente de todo territorio de América Latina. Y surge una versión bastante adaptada lingüísticamente a los modismos, las tendencias y características de las voces latinoamericanas en la vasta América. América es vasta, es decir, tenemos a los Estados Unidos, que es prácticamente en este momento uno de los, si no es el segundo, creo que es el segundo de los países hispanoparlantes del mundo, Estados Unidos, y de hecho, obviamente, España, México, etcétera, ¿sí? Pero la delicadez de poder ser sensitivo a las diferencias de voces la captó de una manera espectacular Eugene Nida. Me dejó muy sorprendido, dominaba en ese entonces unas 7 lenguas vivas, lo cual me apabulló porque por ese tiempo no tenía ni el asomo de poder arrimarme a unas 2 más o menos, por el hecho de que tenemos que dominar alguna de las vecinos del sur y definitivamente ese no era el español, teníamos que en algunos lugares hablar castigués o porteliano, como le llaman por ahí, ¿no es cierto?, o portugués. Y definitivamente él lo dominaba con una fluidez muy especial, tanto el español, el inglés como el portugués, solamente de este lado. Y él era muy atento a este punto. Y yo creo que este aspecto fue muy importante para nuestra iglesia. Fue, en cierto sentido, una victoria histórica. ¿Por qué? Porque fue el momento en el cual nosotros le dijimos a sociedades bíblicas, como iglesia, ¿por qué no permiten que la Biblia exprese el sentido que tiene aquí y que se está generando un eclipse también en ese sentido? Porque día de reposo no está reflejando la idea del original, que es sábado. Y entonces él, Eugene Nida, jefe del equipo de traductores, lo pone allí. Fue una gran victoria y fue un testimonio muy interesante el que dio a entender allí. El otro aspecto tiene que ver con la traducción dinámica de las competencias de un lenguaje al otro. Y el tercer aspecto es que hasta el día de hoy quisiera que quizás las estadísticas me corrijan, pero era la versión, hasta no hace mucho, más extendida que nosotros tenemos en toda América Latina. Pero quiero decirles que estamos abiertos, y por favor lo sepa también nuestra audiencia, a tomar el ejercicio de otras revisiones que se pueden hacer. En el tiempo que estuve en Casa Editora me encantó la Nueva Biblia Española de Alfonso Shekel y Mateo, 1976. Esa Biblia tenía un elegante uso, empleo del idioma español, y esa elegancia, esa casticidad lingüística del voceo español, de la expresión, estaba muy bien reflejada. Y en algunas ocasiones lo tomábamos como alternativa para poder dar el buen sentido castizo del término o de las expresiones bíblicas. Y yo creo que eso es lo que quiere nuestro buen amigo y hermano doctor Cajiga, que nosotros logremos. Estamos en sintonía. Gracias por la observación. ¿Algún mensaje al doctor Cajiga, usted que lo conoce personalmente y lo aprecia, pastor? Bueno, yo conozco al hermano Cajiga. Él es un pintor excelente y es uno de los representantes más grandes que tenemos de la Iglesia Adventista en la historia de Puerto Rico. Es posiblemente el adventista más reconocido a nivel gubernamental y social en toda la isla. Y nos gusta que esté pendiente al programa haciendo esos señalamientos que son muy buenos, porque él es muy cuidadoso al trazar la palabra de Dios. Él ha sido evangelista también de parte de más de una asociación y tiene experiencia en los Estados Unidos. Y quiero decirle que es un compañero de este canal en diferentes horarios. He visto dicho nombre como uno de los oradores
en el itinerario que tiene 3ABN Latino. Nuevamente, muchas gracias, un saludo y nuestros respetos. Y por favor, sírvase ponerse en contacto con nosotros por correo privado para poder hacer alguna observación sobre este punto. Lo apreciamos. No somos infalibles, somos seres humanos como cualquiera y queremos mejorar, queremos servir y queremos trabajar de una manera conjunta en el cual el mensaje resalte en su transparencia hacia la verdad que todos buscamos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los significados de los nombres Josías y Misael? Por favor, envíenme el significado, ya que tal vez no pueda ver el programa, pero aclárenme este punto. ¿Qué significan Misael y Josías? Josías es el nombre de paso de uno de los reyes de Israel y significa asistido, ayudado, implícitamente por Jehová, ¿no es cierto? Es decir, el concepto del nombre, recuerden ustedes que los nombres hebreos tienen una validez del sentido. Algunos de ellos tienen un tremendo poder y comunicación, como lo era, por ejemplo, el nombre de Elías. No sé cuántos televidentes nos miran que tienen el nombre Elías. En ese tiempo existía toda una lucha de una divinidad ajena a Jehová en medio del pueblo de Israel. Pero Elías significaba y tiene el sentido de Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Piensen ustedes lo que significa ese nombre en medio de toda esa disputa que había con Baal, ¿sí? Y aquí está la riqueza del sentido. Cada vez que salía la mamá y lo llamaba y le decía, Jehová es el Dios, ven aquí. Estaba diciendo, Baal no es el Dios. El sentido bíblico que tiene el poner un nombre con un mensaje conllevaba definitivamente un efecto poderoso. Y lo digo porque Jehová es mi juez. Es el sentido que tiene el nombre de Daniel. Misael viene del concepto de quién es como Dios. Esos son los dos sentidos que he encontrado sobre este particular. Pasamos a la siguiente pregunta que tenemos. Gracias por las preguntas. El uso de la cruz en la iglesia. ¿Es la cruz una imagen, un símbolo? Esta es una pregunta larga y quizás la he sintetizado para que no se nos complejice demasiado. Pastor, Eric. Sí, en la antigüedad la cruz, todos sabemos que era un instrumento de tortura atroz y finalmente de muerte. Fue inventada por los fenicios, pero fueron los romanos los que la utilizaron groseramente, incluso cometiendo la blasfemia más grande en la historia universal de la humanidad, que es crucificando a Jesús. Hoy en día la gente se pone de adorno, ya sea de oro, de plata, de platino con diamantes, hermosas cruces, y las cuelgan del pecho, las cuelgan de la oreja, y ya no es la representación de lo que es la verdadera cruz, sino simplemente un lujo, un destello. Y por eso muchas personas se están preocupando realmente de qué sentido puede tener la cruz. Cristo nos pide que carguemos nuestra cruz, no que luzcamos una cruz de adorno. Lo que sucede en las iglesias es que la cruz sirve de símbolo, por eso está vacía, porque Cristo está vivo y está intercediendo por nosotros y viene a buscarnos. Vale la pena que nosotros pensemos en lo que nos está preguntando nuestro amigo, ¿es la cruz una imagen o un símbolo? Creo que aquí puede presentarse una confusión, porque bajo el ejercicio de ciertas perspectivas puede ser ambas cosas. Pero la realidad es que más bien es un símbolo que a veces puede utilizarse como una imagen. Pero vale la pena entender que la cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan en un ángulo recto, de tal manera que una de ellas divida a la otra por la mitad, ¿no es cierto? Y es un símbolo que se ha utilizado
a lo largo de la historia, no solamente por la iglesia cristiana. Hay muchas formas de cruces y vale la pena entender que una de ellas me llamó la atención. Alguien en el territorio de Centroamérica que estaba como imprimatur de uno de los textos que había allí, era el crismón. El crismón es esa cruz en forma de X que tiene lo que parece en idioma español cruzado una P, pero en realidad es una R, porque técnicamente son las dos primeras letras de la X y la R de Christos. La tiene así, eso se lo llama el crismón. Es la representación monográmica del nombre del Señor y que fue adoptado de paso por el emperador Constantino. Poco tiene que ver con nuestra iglesia o con las iglesias protestantes, de paso. Más bien tiene que ver con otro punto. Quiero decirles que ese tipo de identificación tenemos que tener mucho cuidado de usarla, porque podemos confundir literatura con otros movimientos religiosos. Pero volviendo a la cruz y el madero eran un símbolo del delito, y lo vemos en el libro del Deuteronomio, los versículos 22-23 del capítulo 21. Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado en un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Y no harás impuro el suelo que Jehová tu Dios te da en herencia. Es decir, este era el símbolo que cargó el Señor. Vale la pena entender aquí que este punto nosotros debiéramos reflexionarlo mucho. No es la cruz, o no debiera ser la cruz, objeto de adoración. Porque aquí está la pregunta de la persona que dice es una imagen. La cruz, nosotros no debemos arrodillarnos ante ninguna imagen. Es lo que dice el mandamiento sobre este punto. Sin embargo, y creo que quizás debiéramos analizar cómo podemos distinguir nuestra iglesia de otros movimientos religiosos. En este momento, por ejemplo, en diferentes lugares del Medio Oriente, exteriormente las iglesias cristianas se distinguen por poner una cruz. ¿Por qué? Porque las mezquitas normalmente tienen la media luna en su parte superior, o de donde tienen el minarete desde el cual llaman a la oración en 5 ocasiones al día. Es decir, la simbolicidad externa está indicando cuáles son las características del culto que se ofrece allí. Pero creo que nosotros deberíamos también, si vamos a discutir la identidad nuestra, cómo la proyectamos dentro de la sociedad, creo que nosotros deberíamos entender que debemos ajustar nuestra identidad en nuestra proyección a la sociedad basado en la Biblia. Y cuando basamos en la Biblia, nos encontramos que, querramos o no verlo, la cruz está en la Biblia, y la cruz identifica definitivamente a aquel que murió en ella, y la cruz vacía está indicando que aquel que fue colgado allí ha resucitado. Y eso es un mensaje muy poderoso que está definitivamente en la cruz. Pastor, ¿algún comentario? Sí, yo he notado cuando he ido a algunas casas que tienen una cruz vacía en una pared, pero más bien es un recuerdo, es un recordatorio de la fe que ellos están acariciando en el fuero íntimo de su corazón, y no una idolatría. No están yendo hacia ella, no están tocándola, no están convirtiéndola en el objeto de su fe, sino que está meridianamente claro en sus mentes que es un símbolo, una representación de la victoria de Cristo sobre la muerte, y por lo tanto de la resurrección. Y ya que Cristo resucitó, nosotros, como dice las Sagradas Escrituras, tenemos la garantía de que también seremos resucitados.
Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Respuestas Bíblicas. Estamos en el tiempo aproximadamente de la mitad y les recordamos que usted puede participar de este programa enviando sus preguntas aquí a 3ABN Latino y lo puede hacer a la dirección electrónica rb@3abnlatino.org. Y por favor no deje de indicarnos cuando lo hace desde donde usted contempla el programa, cómo nos sintoniza, cuál es el canal, de tal manera que podamos tener alguna idea de cómo es la audiencia que colectivamente contempla el programa. Gracias por hacerlo. Y gracias por estar con nosotros. Estamos ahora analizando algunas otras preguntas y nos ha llegado una que tiene que ver con una parábola importante de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el significado bíblico de la parábola del rico y Lázaro? Hola, mis hermanos, dice la persona del programa Respuestas Bíblicas, los veo por la señal de 3ABN Latino en la ciudad de Cebaco, Nicaragua. Un saludo muy, muy especial a los amigos de Nicaragua. Hemos estado allí hace ya algún tiempo, alguna vez en el triángulo de allí de Managua, tuvimos una reunión inolvidable, 15.000 personas, pastor. Y definitivamente al mediodía de Managua, Centroamérica, un calor muy especial, pero mirando ese grupo de personas y estando en la plataforma antes de hablar al mediodía, me tocó hacerlo 12 mediodía, me quedé con el peso en mi corazón de ser corto, ser largo, y mientras estaba pensando cómo iba a decidir la emisión de la presentación bíblica de esa ocasión, me enteré que hubo personas que estaban allí presentes, que tuvieron 4 días de camino. Ahora, pastor, no son 4 días en autobús, no son 4 días a caballo, no son 4 días en carro, 4 días caminando como para poder estar presentes. Y quiero decirles que eso, hermanos queridos nicaragüenses, tocó mi corazón y por la gracia del Señor, juntos tuvimos un bellísimo momento de estudio de la palabra de Dios y de consagración, que terminó con el canto del hermano Barrios y Barque Jurado al piano, y fue un momento muy, muy, muy hermoso que tuvimos en esa ocasión. La parábola, pastor, ¿qué podemos decir aquí de la parábola del rico y Lázaro? Lo primero que tengo que decirle es a los que nos están escuchando que no es ninguna exageración confesar que en esta parábola o alegoría, todavía los teólogos están en discusión y los filólogos sobre este apunto, se le puede dedicar un programa de toda una hora de la riqueza y de los elementos que tienen que ser clarificados. Yo apenas voy a mencionar, y aquí vamos a estar en una dinámica muy interesante, un punto inicial. ¿Por qué Dios utiliza esta parábola en los labios de Jesús? Vamos a la respuesta bíblica. Vaya un momento a Romanos capítulo 4, versículo 17. Escuche bien. Abra sus Biblias, Romanos 4, 17. Como está escrito, que por Padre de muchos gentiles te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Dios habla de cosas que no existen como si existieran. Le voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento y otro ejemplo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, versículo 11. Para que la piedra clamara desde el muro y la tabla le respondiera. En el Nuevo Testamento, Santiago 4:5, he aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras clama. El jornal no clama. Sin embargo, Dios
habla de cosas que no son, dice el texto, como si fueran. Esto quiero que lo tenga bien claro, porque esta parábola también entra en el género de la alegoría, y vamos a ver los elementos y vamos a analizarlos. Es decir, antes de seguir avanzando, el pastor doctor Eric del Valle está tocando un aspecto que tiene que ver con el género literario que está siendo utilizado aquí por el Señor Jesús. Y de hecho vale la pena que nosotros entendamos que una parábola es un mecanismo de recurso bíblico por el cual se pone una expresión que posiblemente pudo estar en el vulgo, pudiera estar en la conciencia del pueblo, la trae y entonces ahora la transmite. Esto no significa que él sea el autor, ni se lo arroga. Y allí vale la pena que nosotros entendamos que es el corolario, es la parte final, es la conclusión, es hacia donde apunta. Es decir, no debiéramos pensar en basar una doctrina en una parábola y mucho menos creer que en los aspectos literales o fundarnos en la parte o literalizar las descripciones que puede tener una parábola. Y ese es el punto que está haciendo énfasis el doctor. Sí, de hecho, el propósito de la parábola o de la enseñanza se viene a descubrir al final. A veces está muy claro y a veces está todavía un poco secresivo, pero la parábola corre de una manera y en lo que llama el americano o el norteamericano punchline, el golpe de la parábola viene al final. Y este es el caso. Hay una gran enseñanza que va a romperle los esquemas a la mentalidad social y teológica de los judíos en aquella época. Ustedes van a notar varias cosas interesantes. Por ejemplo, la historia habla de un rico y de Lázaro. Ahora, vean que está dirigida mayoritariamente a los fariseos. Si usted ve, el público que la está escuchando es el público fariseo. Y si bien la parábola no menciona por nombre a los fariseos, evidentemente se los describe. Y acá encontramos un contraste, porque el rico está vestido de púrpura y lino fino. Y eso era una descripción, especialmente de quiénes, pastor. Sí, eso es una descripción de los poderosos religiosos de la época. Y claro, estos poderosos religiosos de la época se dividían entre fariseos, que podía haber escribas entre ellos, y saduceos, que podía haber entre ellos escribas también. Y obsérvese un detalle, dice que hace banquete todos los días. Ahora, vamos a hablar claro, es decir, pongámonos en los términos. ¿Usted puede hacer un banquete todos los días? Es posible que haya algunas personas que puedan hacer banquete todos los días, pero esto está indicando que hay un poder económico de parte de la persona como para poder hacerlo. Ahora, también puede estar indicando una figura de exageración para decir que era un habitué social o de los estilos sociales de esa época, y tanto él como sus hermanos, dice, confiaban en las enseñanzas de Moisés. Lo ven ustedes en el versículo 31 del capítulo 16, lo cual está indicando con un golpe muy, muy certero a el club de ese sector que eran los grandes defensores de la fe hebrea en ese entonces. Y la escena principal nos presenta una inversión de situaciones, porque lo que se produce es que cuando se terminan los días de uno y el otro, encontramos que el rico que antes vivía en la abundancia comienza a sufrir. Está en el versículo 23. En tanto que el mendigo que gozaba del bienestar, que comienza a gozar del bienestar celestial después del deceso, antes era simplemente un mendigo. Y la mayor parte del relato transcurre, vean ustedes, en el Sheol, pero entonces vienen algunos elementos que nosotros encontramos
que son absolutamente ficticios y le dan la muestra y el pie a usted para entender que es una parábola. ¿Cuál es esa, pastor? Hay muchos. Pero Hay muchos elementos. Por ejemplo, nosotros sabemos que los miembros de un cuerpo físico están descansando hasta la venida del Señor. Y sin embargo, dice el texto en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno asó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Fuera de que todo esto es una parábola, es imposible que si está en el sepulcro, abra los ojos y se vea en el infierno. Está descansando, como enseñan las Sagradas Escrituras, y en otros temas los hemos tocado. Lo segundo, si el rico está siendo atormentado, quiere decir que el rico es el malo. ¿Cuándo castiga Dios a los malos? No tiene que ir al Antiguo Testamento. Miren el Nuevo Testamento en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, no antes ni después, solo en el día del juicio. Y escuche bien ahora, ¿cuándo se lleva a cabo este importante juicio? Nuevamente, no hay que buscar todos los textos del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, es en conexión a la segunda venida. Ese es el día del juicio. Por lo tanto, estos elementos no concuerdan con el resto de las enseñanzas bíblicas porque simplemente es una parábola que busca al final dar una gran enseñanza. Y todavía no hemos ido a esa enseñanza, ni estamos tocando el caso de Lázaro en el seno de Abraham, que son otros elementos que se van a discutir. En resumen, lo que dice el pastor aquí es que son dos personas que mueren y básicamente se produce una discusión intratúmbica, lo cual sonaría bastante fuera de lugar, por decirlo en corto, ¿verdad? Y por no entrar a clarificar más sobre el punto. Pero el relato destaca las irregularidades de las tradiciones verbales, que definitivamente no pueden tomarse en una forma literal. Se habla de Lázaro, como dijo el pastor, en el seno de Abraham, lo cual nos hace pensar como que estuviera hablando desde el interior del organismo del patriarca, lo cual evidentemente también es otra cosa que está hablando de un lenguaje absolutamente figurado, simbólico. Y lo otro es que entre el seno de Abraham y el Hades hay una cima, pero hay una especie de intercomunicación. Es decir, por un lado está fresco, por el otro lado hay más de 100 grados de temperatura, ¿no es cierto? Y de hecho, aparentemente podrían cruzarse y podrían establecer el paso de un poquito de agua. Más bien lo que podría estar interesado, si a alguno le toca estar del otro lado, es una conexión de cañería permanente, de tal manera que no tenga que estar pidiendo y definitivamente que se le provea más agua. Pero estoy hablando de un lenguaje simbólico, por favor. Es decir, estos son algunos aspectos. El relato afirma que el rico reclama que Lázaro le alcance agua y esto acentúa el elemento figurativo, pues los espíritus no beben. Y eso definitivamente nos pone ante otra situación, porque eso indicaría que las tumbas estarían vacías. En fin, hay una gran cantidad de elementos. No sé cuál de estos es lo que le gustaría tocar al pastor Eric del Valle aquí. Pastor. Sí, el propósito de la parábola, a mí me gustaría concentrarme en el mismo, pero todavía no hemos analizado todos los elementos que son figurativos. Le he dicho anteriormente que muy fácilmente se puede ir una hora o quizás un poco más en el análisis profundo de estos elementos. Me gustaría también
usted se diera cuenta que la parábola de Lázaro encierra para nosotros una gran enseñanza, o sea, puesta así de forma general. Se piensa que los ricos son los bendecidos, los afortunados en los tiempos bíblicos y que los pobres deben ser despreciados cuando en realidad eso es lo que Jesús está tratando de enseñar, que no despreciemos a los pobres porque los pobres al fin y al cabo pueden entrar en conexión con las promesas dadas a Abraham y recibir la bendición de Dios. Acuérdense en que ahora miramos por cristal oscuro. Ahora no entendemos del todo. Pero cuando usted mira por cristal oscuro, cuando usted se mira reflejado, ya sea como en la época de Cristo, en un bronce refulgente, o en un lago, o sobre un cuerpo de agua, en una vasija, cuando usted se mira a sí mismo, usted sabe que, mire, esto es lo que sucede. Hay una trascolocación de un lado al otro. Y eso mismo también señala la parábola. Ahora Lázaro era el pobre, el despreciado, pero después era el que ricamente estaba siendo bendecido. La parábola, en realidad, nosotros encontramos que omite y presenta elementos que contradicen tanto por un lado uno u otro aspecto. Vea usted, una de ellas es el juicio final, lo señaló el pastor. Aquí no hay un juicio final. Hay castigo y galardón prácticamente anticipados. Y eso no está en armonía con las Sagradas Escrituras. Nosotros encontramos que trastoca la descripción bíblica de la condición del hombre en la muerte, que nosotros encontramos en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 9, versículo 6, y la parábola nada se dice respecto a la segunda venida de Cristo, que en el orden escatológico de cosas encontramos que precede a la resurrección y definitivamente todo el orden posterior apocalíptico que viene. Y hay, de hecho, un aspecto vital y dinámico de la Escritura que se desharía en pedazos si se considera literal esta parábola, y es definitivamente el amor de Dios, porque acá nosotros no encontramos más que un castigo, casi lo que nosotros encontramos es un ultra castigo, prácticamente una especie de visión sádica de la condición en la cual aquellos que están en tormento pueden ser contemplados bajo esa perspectiva. Sí, pastor. Y de paso, la parábola sugiere que las personas empiezan a sufrir una vez mueren, y eso es incorrecto. Las personas, como dijo el pastor Escarone, bíblicamente Eclesiastés establece que descansan, y entonces viene el día del juicio. Esta enseñanza genera incluso otro aspecto, y vale la pena que lo piense, la de la inmortalidad del pecado. Piénselo, porque lo que hace es proyectar a eternidad en un gueto permanente, cósmico, aquellas personas que han pecado por las edades sin fin. Esa no es una enseñanza bíblica. Esta parábola, ¿cuáles son las enseñanzas fundamentales de la parábola, pastor? Sí, el objeto de la parábola del rico y de Lázaro era enseñar a los judíos que decían ser hijos de Abraham y que despreciaban a los pobres y a los gentiles, y muchas veces los despreciaban como hijos de Abraham también, era darle una lección para demostrarles con certeza absoluta del castigo de uno y de la recompensa de otro. Porque el hecho de despreciar a un pobre, que simplemente no sea pobre porque es un vagoneta, porque no quiere trabajar, como decía mi mamá, porque es la estaca donde clavan todos los vagos. Una cosa es ser pobre porque no quiere trabajar, y Salomón es claro en los proverbios. Hay una palabra diferente, una categoría diferente que se traduce pobre, pero cuando usted la estudia en hebreo, Salomón no usa esa palabra, por ejemplo, cuando habla de los pobres, que si usted tiene misericordia de ellos, es como si actuara al servicio de Dios
como dijo Jesús, por cuanto lo habéis hecho a uno de estos pobres, a uno de estos sencillos, a uno de estos pequeños, me lo habéis hecho igualmente a mí. Usted puede ser bendición. Dios no quiere que sea maldición ni que maldiga. Dios quiere que usted sea bendición en la vida de los demás. Y hasta cuando damos un vaso de agua, podemos ser bendición. Cuando sonreímos, podemos ser bendición. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 17, Salomón utiliza otro término para pobre, pero este es el pobre que estás pasando por tribulación. Eclesiastés capítulo 3 dice que lamentablemente algunos de nosotros vamos a pasar por tribulación y es bueno ser lo más fiel posible en todo lo que podamos al Señor cuando estamos pasando por tribulación. Pero Jesús quiere que seamos compasivos con estos pobres, que no seamos unos prejuiciados hacia todo tipo de pobreza, porque mire, usted que me escucha, vamos a hablar prácticamente en términos pragmáticos y prácticos. Cada pobre es una oportunidad que Dios le da de ejercer misericordia para después bendecirlo a usted, como dice Proverbios 19, 17. Si a estos pobres usted no bendice, Dios le hará a usted juicio, como dice Proverbios 14, 31. Esta parábola tiene un mensaje muy poderoso. Déjenme resumir algunos de los puntos importantes y quizás tome nota de los que señaló aquí el pastor. Las bendiciones terrenales son transitorias y pasajeras. En segundo lugar, diría, las riquezas, el estatus, las obras, buenas y dignas que sean, no pueden comprar la salvación. No pueden hacerlo. En tercer lugar, esta vida es la única oportunidad que nosotros disponemos para prepararnos para la eternidad. Y las Escrituras son plenamente suficientes para hacernos sabios para la salvación que es en Jesús. Vale la pena que usted observe ahora el nombre y la condición que está aquí. Jesús está dirigiendo un mensaje poderoso a un sector poblacional, social, sociológico, con poder e influencia social, que están en contra del Señor Jesús. Y usa el nombre de Lázaro. El Señor, en las inmediaciones históricas de este evento, habría de resucitar a un hombre que tendría ese nombre, Lázaro. Y ese sería un milagro extraordinario. Y a pesar de ese milagro, ese grupo social, influyente, poderoso, no creyó. Ahora vea, este grupo pertenece a ese grupo que dice que creen la ley, que creen los profetas, que siguen a Moisés. Y ese es un coro testimonial que revela al Mesías, su poder, sus obras maravillosas. Ahora estaban ellos delante de alguien que poco después habría de resucitar a un hombre llamado Lázaro, pero igualmente no creyeron. Y no lo hicieron ni aun cuando uno de ellos lo vieron, vino de los muertos y definitivamente no creyeron. No creyeron incluso cuando el mismo Cristo resucitó. Es decir, ninguna de las advertencias proféticas lo creyeron. Por esa razón está en el mensaje implícito: ve y dile a mis hermanos y anúnciales qué es lo que vendrá. Y entonces el Señor les dijo: a Moisés y a los profetas y a la ley tienen, y la ley es la que da testimonio de mí. Esto lo podemos unir con lo que el Señor dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, comprobamos definitivamente las enseñanzas de la verdad transparente, vívida, que tiene el mensaje del Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, aceptar el mensaje del Señor y volvernos a Él. Pastor. Sí. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos narra que al resucitar a Lázaro fue que los religiosos, rechazando las enseñanzas proféticas bíblicas que Dios le había dado,
decidieron matar a Jesús, conspiraron, hicieron un complot para finalmente acabar sus días. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro ponía en evidencia quién era Jesús como el Mesías prometido. De hecho, cuando usted va al Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 10 y 11, usted se va a encontrar con la descripción de esto que está planteando el pastor, y definitivamente usted va a ver allí que el tema vital es el tema de la resurrección, y Jesús revela este aspecto. Una es que la hermana de Lázaro no cree en la inmortalidad. Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. Estas son las palabras de la hermana. Es decir, la hermana tiene aquí la fe hebrea, que no es que esté inmediatamente él viviendo en el cielo. Eso no estaba allí. Sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora nosotros encontramos que choca la fe hebrea con la fe cristiana. Porque toda vez que Jesús se topó directamente con la muerte, nosotros encontramos una escena de resurrección. Toda vez. Y esa ocasión nosotros encontramos que cuando el Señor pide ser llevado y es llevado hasta el lugar y dice, Lázaro, ven fuera, lo que estalló allí no solamente fue el asombro al ver que Lázaro salía, sino lo que estalló fue un cambio total de fe, de la fe judía hacia la fe hebrea, y esto generó la oposición hacia la persona del Señor Jesús. Pastor. Y es muy importante también darnos cuenta cómo el Espíritu Santo permite que ambos relatos que mencionan el nombre de Lázaro tengan que ver con la muerte y tengan que ver con la enseñanza de hacer las cosas como Dios realmente quiere. De dos formas diferentes, nuestro Señor capta la atención para que los que se creen que ya están en relación buena con Dios porque son los apoderados y los ricos, encuentren la misericordia que deben aplicar a los demás. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en Respuestas Bíblicas.